Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo hasta las 9. Los vamos a estar acompañando con noticias, con buena música y repasando lo que ha sucedido en estas últimas horas junto a Yami. Silva, buenos días. ¿Cómo andás, May? ¿Sabes qué? Ayer me pasó algo de noche que yo ya estaba pronta para venir a contarlo acá, porque capaz que algunos me van a tildar de loca, pero quiero saber si todos comparten esto que voy a decir en este momento. Si no, me pueden decir loca, no pasa nada. Que ayer de noche, a eso de las 8, afuera, no sentía tanto frío. Incluso lo sentía como una... ¿Viste las noches muy frescas de verano? Lo sentí un poco así. Bueno, puede ser. Pero no sé, puede ser que, viste que siempre varía. Capaz que hasta noche fresca de verano... Esas muy frías de Rocha, capaz, claro, por ejemplo. Claro. Una así puede ser. Pero es cierto que ayer y antes de ayer, creo que lo habíamos comentado, fueron tardes sobre todo muy lindas en materia de temperatura. No estaba ese viento constante que venimos registrando a lo largo de estas últimas semanas y que de hecho va a continuar a lo largo de esta. Pero bueno, la temperatura, si ahora les digo que hay casi 11 grados, capaz que les cuesta creerme, ¿no? Sí. La mínima iba a ser de 9, así que tampoco estamos tan lejos. La máxima no va a ser mucho más superior, va a ser de 15. Pero bueno, libre de precipitaciones por lo menos hasta mañana en la tarde y noche, que se anuncie que pueda haber cierta probabilidad. Lo mismo hacia la mañana del sábado. Ya después no figura por parte de Inumet, pero bueno, vamos a estar repasándoles en las próximas horas también cómo se va a presentar el tiempo. La humedad se ubica en el 75% y la temperatura país, a no ser algún departamento puntual como La Valleja, que tiene 3 grados a esta hora. Bueno, Cerro Largo está bastante fresco, 1 grado 7 décimas. Al igual que allí en el límite entre Tacuarembó y Rivera, también les diré que está bastante frío. Pero el resto del territorio está entre 8 y 11 grados. Tu departamento ya me está con bastante temperatura. Te iba a decir eso, siempre es Colonia el que tiene, Maldonado, perdón, el que tiene más temperatura, pero en este caso está siendo Colonia, y de hecho estoy viendo sí que es la zona ahí de Nueva Albesia, de mi ciudad, y de Valdense, de Rosario, más acá, tirado como para el este. La verdad que con sí. 12 grados. La verdad que sí, buena visibilidad también, 15 kilómetros, así que jornada donde no hay que abrigarse tanto. Yo no me traje un camperón como me he traído otros días de invierno total, así que bueno, esa es lo que le podemos ir transmitiendo por estas horas, cuando va a amanecer a las 7:53 y el sol se va a ocultar a las 17:49. También se va notando un poco el retraso, ¿no? En cómo se va ocultando el sol por estos días. Pero tenemos mucha información para compartir junto a todos ustedes. Antes de eso, los queremos saludar a todos ustedes que están así del otro lado. Algún que otro terminando esa segunda semana de vacaciones, ¿no? Algunos otros yéndose por otros estos yéndose, días. eso te iba a decir. Los que escucharon ayer el programa y son también miembros de esta comarca, que es muy abierta, debo decir. No tiene requisitos para entrar a esta comarca. Simplemente escuchar un día y ya sos parte de la comarca, aunque no mandes mensaje. Exacto. Si te querés sumar, también lo podés hacer. Y ya vamos a contarte cuál es la vía de comunicación. Saludamos a todos quienes nos están sintonizando a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, en Maldonado la 102.5 FM y en Colonia la 90.9 FM. También a todos aquellos que son muchísimos que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de La Diaria. Un gran abrazo para todos. En un ratito ya vamos a estar compartiendo todas esas imágenes preciosas que nos llegan del amanecer, ¿por qué no? Del atardecer, en algunos lugares noche todavía, por supuesto, y van a seguir llegando en el correr de la mañana, que nos cuentan que están desayunando, que están tomándose unos matecitos, que van en carretera también. Así que un gran abrazo para todos. No, incluso hay mensajes que nos llegan desde Brasil, May. ¿Ya está en Brasil? Sí. Andrés de Parque Valle ya está en Brasil, nos cuenta que está en Río de Janeiro y nos manda algunas fotos divinas, la verdad. Dan mucha envidia esas fotos, debo decir, pero te transportan. Ahí. Sí, un poquito más de calor. Sí, bueno, manda justamente una captura de la aplicación del clima que marca que hay 17 grados en este momento en Río de Janeiro. Precioso. Y marca una máxima de 23, así que muy distinta a la realidad. Porque no es tan lejos, parece que es lejos, pero no estamos cerquita. Pero nos estás duplicando en temperatura, Andrés. Un gran abrazo, a disfrutar de estas semanas entonces por Río de Janeiro, que ya nos había por lo menos advertido que por un par de semanas, hasta agosto por lo menos, no íbamos a tener esa imagen de la grúa de Parque Valle.
Pero les vamos a contar también el contenido que tenemos para esta jornada. Yami, no sé si quieres repasar el número de WhatsApp. Sí, perdón. Nos pueden escribir al 099-891-888 y nos pueden enviar todas sus fotos y lo que están haciendo en este momento también, como les decía Mari. Por supuesto. Les contaba que esta mañana vamos a estar en contacto con el gerente de la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay, porque a partir del 1 de enero del próximo año, hablamos de 2027, los autos eléctricos en Uruguay con valor de importación superior a los 19.000 pesos van a comenzar a pagar IMESI. Esta medida, recordemos, establece dos franjas, entre 19.001 y 27.000 tributarán un 5% y los que superen los 27.001 pagarán 9%. Los eléctricos por debajo de 19.000 seguirán exonerados. Esta medida, hay que recordarlo, fue incluida en el proyecto de rendición de cuentas y bueno, queremos conocer cómo vienen analizando y siguiendo esta medida en caso que se apruebe, ¿no? Que es uno de los puntos en el que la oposición se ha parado firme en que no estaría de acuerdo en aprobar. ¿Qué alcance creen que pueda tener? Se puede decir que la movilidad eléctrica ya se consolidó en nuestro país y es por esto que las autoridades de gobierno tienen esta iniciativa. Sí, que entienden que bueno, que como ya se consolidó, no hay que seguir exonerando, porque es eso que hablábamos, ¿no? De que bueno, cuando uno exonera, quiere impulsar algo y si quizá ya se consolidó ese mercado, bueno, pero creo que es parte también de lo que podemos hablar justamente con Paz, pero bueno, hay otras cosas que son propias del sector, ¿no? De los vehículos eléctricos en particular, de bueno, cómo se está previendo justamente la gestión de baterías, el valor de la carga eléctrica, entre otros, así que bueno, vamos a intentar hablar de todos esos temas con Ignacio Paz. Sí, sobre todo aprovechando la oportunidad que a veces vamos a la inmediatez de lo que está sucediendo, de esta coyuntura, ¿no? De la rendición de cuentas y dejamos de lado esta otra cuestión que es muy importante. También la realidad respecto a la carga eléctrica pública, ¿no? Si está acorde al parque automotor, los números de mayo sobre todo fueron imponentes en comparación a los autos a combustible de combustión, ¿no? A las naftas, al resto de los vehículos, la verdad que es sorprendente ese número. Bueno, y más adelante vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. En estas últimas horas, el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, junto al equipo económico, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para profundizar en el proyecto de rendición de cuentas. Bueno, ¿qué evaluación se hacen de esas explicaciones que brindó el ministro, que vamos a estar compartiendo en un rato nada más? ¿Qué es lo más destacable de la visita de ayer? Sí, y también eso, ¿no? Si bien ya se han dado algunas señales en estos días, pero cómo se está proyectando, cómo se piensa, qué expectativas hay en cuanto a la discusión parlamentaria, que lo vamos a repasar ahora, pero ayer con la comparecencia de O'Donnell ya, bueno, se dio el puntapié inicial, ¿no? Para que empiece esta discusión y, bueno, también, ¿no? Las negociaciones que podrían darse, qué están dispuestos ¿qué está dispuesto a resignar el oficialismo justamente para alcanzar esos 2 votos que son necesarios para aprobar la rendición de cuentas? Bueno, ayer, por ejemplo, la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, decía que no estaba tan asegurado el voto, pero hoy la coalición va a comunicar la decisión que va a tomar a partir de, bueno, de lo que escucharon ayer del ministro O'Donnell. Bueno, y lo que decíamos respecto a ese punto, ¿no? De los vehículos eléctricos, ¿qué opinión tienen? Porque también se habla mucho que esta sería una parte de conseguir fondos para financiar esas partidas, ¿no? Esas asignaciones que se van a unificar para primera infancia. Bueno, vamos a consultarle sobre eso también a Tucci. Pero por supuesto vamos a tener a nuestro queridísimo Antonio, que nos va a acercar un proyecto de ley del que ya hablamos, pero que tuvo su media sanción en la Cámara Alta. El Parlamento dio una señal que contradice justamente esos desencuentros que buscan hacer un clic. Es darle una oportunidad distinta a quienes hoy entran a la cárcel solo para salir peor. Esto es parte de lo que nos va a trasladar Antonio más adelante. Es lo que sostiene nuestro compañero, que además se entrelazará la historia de vida de una legisladora que mucho tiene que ver con esta problemática, ¿no? La de la violencia, la de los homicidios, la de las cárceles. Bueno, importante escuchar también eso. Y fue dejar por un momento la aprobación, ¿no? de este proyecto. Momento de dejar las diferencias, ¿no? Para solucionar una problemática enorme que tiene este país en materia de violencia. Sí, recuerdo que un poco las principales líneas de este proyecto lo habíamos repasado también en una columna de Antonio Ladra y también de Pablo Méndez en la columna de los miércoles. Es un proyecto, bueno, lo va a repasar Antonio, pero sí se puede adelantar algo que presentó un diputado colorado. Entonces eso, ¿no? También esto que vos decís de, bueno... de dar señales. Exacto.
Exacto, de poder alcanzar acuerdos para este tipo de situaciones. Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar a desarrollar las principales noticias. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Comenzamos a desarrollar la información y este tema es portada de La Diaria. Papel en esta jornada de jueves 9 de julio. Allí está la imagen del ministro Gabriel Odone en el Parlamento y la foto de Guillermo Legaría. Bueno, el título en este caso es que la coalición republicana va a buscar una postura común sobre la rendición de cuentas. Pero en concreto, el equipo económico presentó este proyecto en la Cámara Baja y Odone dijo que los desvíos de proyección son algo habitual. Sí, con esta comparecencia, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados dio el puntapié inicial al tratamiento parlamentario del proyecto de ley y tras casi 12 horas de sesión, el ministro de Economía y Finanzas dijo que destinó una buena parte de su intervención a explicar que los errores de proyección o los desvíos de proyección de crecimiento son algo habitual en referencia a uno de los principales cuestionamientos que hace la oposición. El ministerio defendió que el desvío de proyección del primer año fue menor que en administraciones anteriores y a pesar de que la recaudación fue 0,4 puntos porcentuales inferior a lo previsto, se cumplió con las metas fiscales porque se realizó una corrección en materia de gastos exactamente del mismo calibre. El diputado blanco Sebastián Andújar reclamó al equipo económico un plan B en caso de que vuelva a fallar y no se recaude lo previsto, pero Odone explicó que el proyecto detalla escenarios alternativos en función de menor crecimiento. Dicho esto, vamos a repasar lo que decía el ministro de Economía. Yo destiné una buena parte de mi intervención a explicar que los errores de proyección o los desvíos de proyección son algo habitual, normal, y es más, me encargué de mostrar con números desvíos de proyección que han tenido lugar durante el periodo pasado y que han tenido lugar en las últimas 5 administraciones. Y como mostramos en un cuadro, en un gráfico, que ustedes lo podrán ver, el desvío de proyección que tuvimos nosotros en el primer año de gobierno es menor a todos los desvíos de proyecciones que han tenido lugar en los años anteriores. O sea que eso es materia normal, porque como intenté explicar, a lo que nos dedicamos los economistas no es adivinar, sino es a proyectar para tener un marco sobre el cual tomar decisiones. Y lo que es relevante, como también explicamos, es si las proyecciones no se ajustaran a lo que estaba previsto, lo importante, y por eso es importante tener proyecciones y divulgarlas, es una herramienta muy importante para introducir correcciones en la gestión que está a nuestro cargo en materia de gasto y en materia recaudatoria. Y eso fue exactamente lo que hicimos el año pasado. Bueno, por su parte, los legisladores de la oposición se manifestaron a favor de los incrementos para la asistencia a la infancia, pero reclamaron conocer qué programas se recortaron para financiarlo. Andújar consideró ambicioso e irresponsable proyectar que el aumento de las transferencias va a implicar una reducción del 25% de la pobreza entre los niños de 0 a 3 años, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó que en 2027 más de 50.000 niños van a ser beneficiarios directos de la política, cuyo impacto alcanzará a más de 200.000 personas en esos hogares. Bueno, y el Parlamento ya tiene 5 candidaturas para el comisionado penitenciario y el lunes iniciará el proceso de definición. El 2 de junio se conformó una nueva comisión especial para la designación del comisionado. Tras la falta de consenso para llegar a las mayorías necesarias que permitieran elegir entre los 16 postulantes del último llamado, se abrió un nuevo periodo de recepción de candidaturas que cerró el pasado jueves y de los 5 nombres sobre la mesa, 3 ya se habían presentado en la anterior instancia. La comisión se va a reunir el próximo lunes para recibir a los postulantes. En el grupo de los ya presentados está el ex sacerdote y operador civil penitenciario Julio Bofano, postulado por la organización Iniciativa Ciudadana. También aparece Omar Sellanes, presentado por el grupo Prospectiva, quien tiene como experiencia el trabajo realizado en la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Por último, se presentó Gabriela
Mendiguibel, doctora en Derecho y actual docente de la Facultad de Derecho con una diplomatura en Penalidad Juvenil. Dentro de los nuevos postulantes aparece el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Daniel Radío, manejado como un nombre de consenso entre los partidos. Radío, recordemos, es médico de profesión, fue diputado del Partido Independiente durante 2 periodos, lideró en la pasada administración la Secretaría Nacional de Cuidados para después pasar a ser responsable de la Secretaría Nacional de Drogas y la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. La otra novedad entre estas postulaciones es la procuradora Patricia Peralta, quien hasta diciembre del año pasado lideró la Dirección Nacional de Medidas Alternativas y con una larga trayectoria en el Ministerio del Interior fue apartada del cargo en esta administración tras 9 meses de trabajo. Bueno, y senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para suspender de forma provisional las jubilaciones a las personas prófugas de la justicia. Sí, esta iniciativa fue elaborada en coordinación con el Poder Ejecutivo y tiene 2 artículos. El primero establece que el goce de toda prestación de seguridad social por organismos provisionales, estatales y paraestatales será suspendida a toda persona que se encuentre requerida y no habida para la justicia competente. La suspensión procederá mientras esa situación se mantenga y tendrá carácter provisorio, lo que no implica la pérdida definitiva del derecho a la prestación de seguridad social. El segundo artículo dispone que la suspensión solamente será efectiva mediante una comunicación librada por el juez competente de la causa de los organismos previsionales correspondientes. Una vez que cese la condición de prófugo, el juez deberá comunicar el levantamiento de la suspensión, los entes de seguridad social pagarán lo retenido y restituirán la prestación. Este proyecto es una reformulación del que presentó el senador Óscar Andrade a fines de mayo, que establecía la suspensión solo para militares prófugos, pero la idea de abarcar todas las posibles situaciones surgió a partir de un intercambio entre la bancada y los ministerios de Defensa y Trabajo. A su vez, yendo un poco para atrás, la iniciativa de abarcar a los militares prófugos surgió tras una reunión con madres y familiares de detenidos desaparecidos, cuando se supo que el consulado uruguayo en Miami entregó en febrero de este año una fe de vida al aviador retirado Roberto Freddy Amorín Maciel, que está investigado en la causa de la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la base aérea de Boisolanza, y esta fe de vida es necesaria para cobrar la jubilación. Bueno, mucho movimiento y actividad a nivel parlamentario, en este caso por parte de Cabildo Abierto y su diputado Álvaro Perrone, que presentó un proyecto de ley para que el cargo de fiscal de corte subrogante se elija por sorteo y dure 6 meses. El legislador subrayó que la iniciativa tiene por objeto subsanar las inconsistencias normativas que permiten que el ejercicio de la función subrogante se extienda sin límite temporal y señaló que pretende resolver una incoherencia en el régimen vigente, ya que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante no. Recordemos, hoy la fiscal de corte subrogante es Mónica Ferrer. Si el segundo artículo del proyecto establece que la subrogación del fiscal de corte corresponderá al fiscal adjunto de corte. Si este se encuentra impedido, se designará por sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren presentando funciones en el sistema acusatorio. Además, establece que la subrogación del fiscal adjunto de corte será ejercida por un fiscal penal de Montevideo designado por sorteo y será rotativa cada 6 meses. En la exposición de motivos, Perrone señaló que en situaciones como la actual, en que tanto el cargo de fiscal de corte y procurador general de la Nación como el de fiscal adjunto de corte se encuentran vacantes, un fiscal letrado penal de Montevideo ocupa indefinidamente la jefatura de la Fiscalía General de la Nación sin haber sido designado para ello. Bueno, habrá que ver qué adhesiones tiene, ¿no? Este proyecto de ley de... Estamos hablando del fiscal de corte subrogante, sí, claro, que es en realidad el cargo que ocupa hoy Mónica Ferrero porque está vacante el fiscal de corte en sí mismo, ¿no? Exacto. Sería el número 2. Pero bueno, seguimos con vacantes de vacantes, ¿no? Y tapando agujeros de esta manera sin algo claro que pueda designar a una persona u a otra. Sí, porque es eso, ¿no? Otras iniciativas también, ¿no? Esta situación se da porque no hay un acuerdo en el sistema político de designar a un fiscal de corte. Si eso no pasara, tendríamos el fiscal de corte o la fiscal de corte titular. Exacto. Bueno, vamos con otros títulos. Mario Lubetkin dijo que si la Unión Europea no ratifica el acuerdo con el Mercosur, habrá consecuencias porque nadie espera a nadie. El canciller estuvo esta semana en Bruselas, en Bélgica, y en una entrevista televisiva fue consultado sobre qué pasaría en caso de que el Parlamento Europeo finalmente no ratifique el acuerdo con el Mercosur, y dijo que en el bloque sudamericano hay seguridad de que el legislativo europeo lo ratificará, pero que si no lo hace, para Europa habrá muchas consecuencias porque se continuará con otros países y otros mercados. Respecto
respecto a si ese mercado podría ser China, remarcó que es la contraparte más importante para la mayoría de los países de la región. Además, Lubetkin se reunió con jerarcas de la Unión Europea en su carácter de representante de la presidencia pro tempore del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El lunes, el ministro participó en una ronda empresarial junto al comisario de Comercio de la Unión Europea, donde se confirmó el apoyo del bloque a la iniciativa uruguaya de convocar a una cumbre empresarial Mercosur-Unión Europea para el próximo 2 de diciembre aquí en Montevideo. Ese día, Lubetkin también se reunió con el viceprimer ministro de Bélgica, Maxime Prevot, y el martes mantuvo un encuentro con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. En esa reunión, según la Cancillería uruguaya, se abordó la hoja de ruta entre la Unión Europea y la CELAC y se avanzó en la definición de iniciativas relacionadas con el multilateralismo, la paz y la lucha contra la violencia y el narcotráfico. Pasan 23 minutos de las 7 de la mañana. Bueno, esta noticia era una novedad que ya se venía manejando desde hacía algunos días. Ya de hecho se lo consultamos, no con nombre y apellido, pero sí al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que dijo que él no podía confirmar esa información, pero finalmente Ileana da Silva asumirá como titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, la Presidencia de la República cesó formalmente a Colette Spinetti como titular de la Secretaría de Derechos Humanos y días atrás Spinetti había escrito en sus redes sociales que no tenía comunicación oficial sobre el cambio y que de su gestión no había nada para decir. En su lugar quedará la subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Ileana da Silva, que este miércoles mantuvo una reunión con el presidente Yamandu Orsi y confirmó a la diaria que aceptó el cargo. Spinetti quedó en una situación complicada luego que se divulgaran una serie de audios difundidos por el programa de streaming Hacemos lo que podemos en abril, en los que calificaba de machirulitos gay al titular del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y al subsecretario de esa cartera, Federico Graña. En aquel momento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, consideró como un profundo error y una cuestión muy mala las afirmaciones de Spinetti, pero aseguró que permanecería en su cargo y dijo que no creía que hubiera razones para cambiar la titularidad de la Secretaría. Volvemos al Parlamento y con algo que estábamos comentando al principio, porque el programa piloto de justicia terapéutica se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado. Ahí está, yo lo mencioné al revés, dije la Cámara Alta y era la Cámara Baja, que era donde finalmente se estaba discutiendo y no habíamos hecho mención a cuál era ese proyecto que iba a tratar Antonio, ¿no? Exacto, que tenía la aprobación. Es verdad. Le di cierta expectativa, pero es la realidad. Estábamos hablando de este proyecto que se presenta como una medida alternativa a la prisión para personas que hayan sido imputadas por delitos leves y que se encuentren en una situación de consumo problemático de drogas. La iniciativa es impulsada por el abogado y también diputado suplente del Partido Colorado, Rodrigo Martínez, que es asesor del sector Crece, liderado por el senador Robert Silva. Según el texto, su cometido central es reducir el consumo problemático de drogas, fomentar la reinserción social y evitar la reincidencia delictiva de los participantes del programa, que va a funcionar bajo la órbita del Poder Judicial en coordinación con el MIDES, ACE y la Junta Nacional de Drogas. Durante los primeros 2 años tendrá un máximo de 40 cupos de ingreso voluntario y luego el número quedará sujeto a lo que disponga la reglamentación de la ley. En el informe sobre el proyecto se sostiene que el 65,6% de los egresos carcelarios reincide antes de los 3 años y el 85% de las personas privadas de libertad ingresa con consumo problemático de sustancias sin tratamiento. Martínez indicó que las estimaciones marcan que las medidas alternativas a la prisión reducen la reincidencia a la mitad y recordó que en la última campaña electoral todos los partidos políticos se propusieron trabajar en materia de salud mental. Por otro lado, tras una reunión, el PIT-CNT le entregó varias propuestas a Yamandu Orsi, entre las que se encuentra el impuesto al 1%. El encuentro se concretó en la tarde del martes y el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, repasó en conferencia de prensa los planteos que fueron trasladados en un documento. Allí, en un apartado sobre las empresas públicas, se propone que el Banco República lidere el establecimiento de una banca de inversión en Uruguay que canalice el ahorro nacional hacia emprendimientos productivos que generen trabajo. También se plantea que el sistema de compras públicas contemple en mayor medida la producción nacional y, como ejemplo, mencionan la posibilidad de exigir la proveeduría de insumos industriales nacionales en las obras que UTE tiene planificadas en materia de energía solar o atender la necesidad de productos del sector textil
infantil, ya sean uniformes, zapatos, sábanas o toallas. Para el sector pesquero proponen elaborar un plan de renovación de flota y una política para la promoción de la reparación naval permanente y la construcción naval. El PIT-CNT también pide avanzar en la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, manteniendo el salario, solicita una norma que reconozca los derechos laborales de los trabajadores de las aplicaciones y una actualización de mecanismos de funcionamiento del registro de empresas infractoras. En materia de recursos, insiste en la aplicación de una sobretasa de 1% en el impuesto al patrimonio para el 1% más rico de la sociedad para abatir la pobreza infantil y sugiere avanzar en la optimización y la eficacia fiscal para reducir la evasión. Seguimos en temas de trabajo porque se profundiza el conflicto en el puerto y el sindicato anuncia un paro por tiempo indeterminado mientras los empresarios reclaman medidas. El Sindicato de Trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único Portuario y ramas afines responsabilizaron la semana pasada a la multinacional belga Caturnasi por la falta de avances y de entendimiento en las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo. Este miércoles, TCP informó que no fue posible avanzar en una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y responsabilizó al sindicato de mantener como condición previa que la empresa otorgue determinadas compensaciones económicas anticipadas y también informó que el sindicato se niega a realizar el abastecimiento de agua potable a los buques e impide que empresas tercerizadas presten ese servicio. Este último aspecto fue el que desencadenó que luego de que la terminal decidiera garantizar el abastecimiento de agua potable, el sindicato volviera a declarar un paro de actividades por tiempo indeterminado con reintegro espontáneo a partir de las 17 horas. En paralelo, un comunicado conjunto de la Asociación Rural, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias, la Cámara Mercantil de Productos del País y la Unión de Exportadores manifestó la preocupación que existe en el mundo empresarial por la situación que se vive en el puerto de Montevideo y consideraron urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para normalizar las actividades. Bueno, y fueron jornadas de varias reuniones junto al presidente de la República, en este caso el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, que habló con Orsi sobre modernizar las relaciones laborales, el empleo y la productividad. Sí, el presidente Yamandu Orsi recibió al director ejecutivo de la empresa SACEM para dialogar sobre la realidad del país, futuros proyectos y las perspectivas del sector, entre otros temas, en un encuentro que fue a solicitud del empresario. Ruibal sostuvo que conoce a Orsi desde hace mucho tiempo como para venir a hablar sobre la construcción y que intercambiaron sobre la preocupación del empresario de que la industria de la construcción tome ritmo. Agregó que entre otros temas se conversó sobre la situación de las relaciones laborales y la modernización de las mismas. Ruibal también comentó que Orsi le transmitió que le fue muy bien en su encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y que está la idea de fomentar el desarrollo y más infraestructura para atraer carga paraguaya, ya sea por el ferrocarril o la hidrovía. Respecto a las negociaciones entre las cámaras de la construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, el SUNCA, para acordar un nuevo convenio colectivo, Ruibal respondió que no hablaron del tema en profundidad debido a que se está en negociación, por lo que lo único que se abordó fue de cómo se están moviendo las cosas y reiteró que no hay nada definitivo. Bueno, vamos a cerrar esta primera etapa de noticias en este jueves con temas educativos y justamente el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, destacó el esfuerzo del gobierno por acercarse a la meta del 6% del PBI en educación. Con un total de 407 millones de pesos de incrementos, la educación fue una de las prioridades definidas por el gobierno en el proyecto de rendición de cuentas. Y en diálogo con la diaria, el ministro valoró que el articulado mantenga la importancia de los compromisos centrales del programa de gobierno del Frente Amplio en un contexto internacional cambiante que tiene impactos en la región y en las posibilidades de crecimiento económico de Uruguay. Dijo que los recursos incrementales previstos para los principales entes de educación se dirigen a programas prioritarios. En el caso de la ANEP, los incrementos son para alimentación escolar, ampliación del tiempo pedagógico y también fortalecimiento de la educación terciaria, mientras que los 100 millones de pesos que se le aumenten a la UDELAR son para becas estudiantiles y los 7,5 millones de pesos que van a la UTEC serán para el cumplimiento de un acuerdo que permita mejorar los salarios de sus funcionarios. Respecto a la viabilidad de llegar a una inversión equivalente al 6% del PIB, Maía dijo que reivindica la meta, pero agregó que se planteó en un contexto que ubicaba las cuentas públicas en mejores condiciones de las encontradas al asumir, pero señaló que el gobierno trabaja para acercarse a la meta hasta donde sea posible y dijo que se va a invertir mucho más en este periodo de gobierno que lo que invirtió la administración de Luis Lacalle Pou y que en el primer año de gobierno ya se hizo un ajuste superior a todo el ciclo pasado. Cotización de la moneda.
7 de la mañana con 31 minutos. Les contamos que el dólar abrirá en esta jornada 39.10 a la compra, 41.50 a la venta. El peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7.35 a la compra, 8.60 a la venta. Y el euro 44.65 a la compra, 48.65 a la venta. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Al regreso repasamos toda la información internacional, novedades del deporte. Se retoma la actividad de la Copa del Mundo y nos tiene ansiosos respecto a lo que va a suceder. Ya me hinchando por Noruega, me parece que tiene cierta afinidad con ese país, a través de Haaland. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Igualmente yo quería aclarar algo. Yo amo Argentina, amo el pueblo argentino y todo lo que genera, sí. Pero bueno, el fútbol es otra cosa y es eso, por las dudas, porque a veces no por no apoyar a las selecciones latinoamericanas, para nada. Pero bueno, en este caso preferiría que gane otra. Bueno, lo que pasa que yo creo que más que el argentino, el porteño a veces tiene algunas formas que para el uruguayo, que tiene una personalidad un tanto distinta y un poco más sobria. Sí, solo voy a decir que cuando estaba mirando el partido Argentina-Egipto tuve que silenciar a los relatores argentinos. Estaban un poco sí. Igual pienso cómo estaríamos nosotros, ¿no? De exacerbados. A mí no comparte tanto, pero bueno, es verdad que traen una energía distinta porque además vienen de ser, son los campeones actuales. Sí, ¿no? Se entendió, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo que fueron campeones. Hacemos la pausa y ya volvemos. Tengui. Falti. Y un abrazo. Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Internacionales.
7 de la mañana con 36 minutos. Retomamos la información que refiere al panorama internacional. Claudia Sheinbaum reaccionó con dureza ante la muerte de otro ciudadano mexicano bajo custodia del ICE. La presidenta mexicana anunció ayer, durante su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional, que su gobierno está preparando nuevas acciones jurídicas tras la muerte de otro mexicano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. De acuerdo a lo que informó la agencia dependiente del gobierno de Estados Unidos, el martes pasado murió en un hospital de la ciudad de Houston el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, que había sido baleado por agentes del ICE luego de que el migrante mexicano intentara huir durante el operativo de su detención. Al respecto, Sheinbaum afirmó que su gobierno ya prepara nuevas medidas jurídicas luego de que en ocasiones pasadas hayan enviado notas diplomáticas e instruido a los consulados a realizar visitas diarias a los centros de detención e incluso que se hayan presentado las muertes de mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y vamos con otros temas que ha estado desde hace meses ya siendo titulares de las noticias internacionales. En este caso, Estados Unidos lanzó nuevos ataques sobre Irán. La frágil tregua que estaban teniendo Estados Unidos e Irán, enmarcada por el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio, se terminó de romper ayer cuando el ejército estadounidense anunció una serie de bombardeos sobre el territorio iraní, un día después de haber lanzado otra ronda de ofensivas. Sí, el mando central de Estados Unidos informó en su cuenta de X que por orden del presidente Donald Trump, sus fuerzas han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para seguir mermando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos responsabiliza a Irán de las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital, declaró el mando central. Entrada la madrugada del jueves en Medio Oriente, medios estatales iraníes informaron que los ataques se produjeron en Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, la isla de Labán y otras zonas del sur de Irán cercanas al estrecho de Hormuz. Vamos con otras noticias. El foco en el armamento y las tensiones provocadas por Trump marcaron la cumbre de la OTAN. Tras ser celebrada en Ankara, la cumbre de la OTAN estuvo atravesada por la discusión sobre el aumento del gasto militar y por los reclamos de Donald Trump a sus socios. El mandatario estadounidense expresó su decepción porque varios aliados no acompañaron su guerra con Irán y volvió a presionar para que los países europeos incrementen su inversión en defensa. Trump apuntó especialmente contra España, a la que consideró una aliada insuficiente en materia de gasto militar, mientras que otros gobiernos europeos buscaron sostener la cohesión de la alianza en un escenario de tensiones crecientes. El encuentro dejó expuestas las diferencias sobre cómo responder a la escalada en Medio Oriente y sobre el peso que debe asumir cada integrante de la organización. Pese a esto, las tensiones, presiones y reclamos que atravesaron la cumbre no se reflejaron en la declaración final, en la que todos los presidentes de esa alianza manifestaron su compromiso inquebrantable con la defensa mutua. El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, afirmó que en el encuentro hubo un clima de unidad y dijo que si hay discusiones acaloradas, eso es normal en una alianza de democracias e incluso la fortalece. Deportes. Bueno, 7 de la mañana con 40 minutos. Arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sí, lo decíamos ahora porque la eliminatoria que tiene a las 8 mejores selecciones de la Copa del Mundo empieza a definirse esta tarde a partir de las 5, de las 17. Francia y Marruecos abrirán el fuego y es precisamente un enfrentamiento que ya se registró en el Mundial pasado cuando disputaron una de las semifinales de Qatar 2022 y la selección europea terminó con el idilio de la mejor campaña de una selección africana en mundiales. Para el conjunto africano es la chance de revancha, aunque más allá de ese antecedente que significó una gesta histórica para Marruecos, los Leones del Atlas tienen ante sí la oportunidad de dar un gran golpe sobre la mesa, ya que el equipo que dirige Mohamed Ouabi ha sido solvente y efectivo a lo largo del Mundial. Del otro lado estará una selección que, siendo candidata, no la tuvo nada fácil para eliminar a la combativa Paraguay. La presión y la obligación están del lado de Le Blues. El técnico de Francia, desestima suspicacias porque el juez que los va a arbitrar es argentino. Exacto, sí, y sobre esto habló el director técnico de Francia, Didier Deschamps, y bueno, se le preguntó desde el medio de prensa al equipo si la designación de árbitros argentinos le generaba desconfianza, sumado a lo que sucedió en el partido ante Paraguay, ya que en Francia opinaron que el juez uzbeco Ilgiz Tantayev fue demasiado tolerante con la agresividad paraguaya. Los árbitros son designados y no podemos cambiar eso, mi trabajo es confiar en ellos, fue lo que dijo Deschamps, quien fue más allá y sin que nadie lo aludía
fiera, se refirió a su compatriota, el árbitro François Lecher, que también quedó en el medio de una enorme controversia por su actuación en el partido ante Argentina y Egipto, que motivó durísimas quejas de filas egipcias. Para cerrar el tema, el DT francés concluyó que siempre habrá decisiones que generen debate, depende mucho desde qué lado se las mire, pero dijo que para él el rival es Marruecos, no el árbitro, y que está para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible. Bueno, y siguen las repercusiones de lo que dejó la Copa del Mundo para nuestra selección. En este caso, quien habló fue Agustín Canovio tras la eliminación mundialista. Sí, tras varios días de silencio luego de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial, el extremo celeste publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hizo autocrítica por el rendimiento de la selección. Nos faltó, hay que asumirlo, escribió el futbolista de Fluminense. El delantero reconoció que el equipo no logró responder a las expectativas que había generado antes del torneo y señaló que la frustración también es compartida por los jugadores. Duele mucho no haber podido representar de la manera que queríamos a nuestro país, fue lo que expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento de los hinchas durante la Copa del Mundo. Canovio sostuvo que la experiencia debe servir para corregir errores y recuperar la competitividad de Uruguay. Volveremos unidos, con rebeldía, con trabajo y con el compromiso de siempre, afirmó. Bueno, ahora pensar en la Copa América y que en 2030 no tenemos que viajar. Por lo menos un partido lo vamos a ver acá seguro. Y no tenemos eliminatorias. No, van a ser 4 años, te digo. Pensar que antes estábamos con la calculadora, sí. Y bueno, tenía su emoción también, ¿no? Ahora vamos tranquilos y nos volvemos en fase de grupo ya en 2 mundiales consecutivos. Vamos a dejar el deporte de lado, vamos a compartir noticias del segmento local de La Diaria. Comenzamos por el departamento de Maldonado. Policías serán denunciados ante Fiscalía por abuso de autoridad en un centro del INAU. Sí, funcionarias del Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar Camaleón, que está ubicado en la capital de Maldonado, van a radicar una denuncia penal contra policías que respondieron con violencia ante un pedido de apoyo para controlar un desorden entre algunas residentes. La situación fue descrita por las trabajadoras al Sindicato Único de Trabajadores del INAU e INISA, que expresó su más absoluto rechazo a los graves hechos de violencia policial ocurridos en la noche del sábado 4. Según la comunicación sindical, lejos de restablecer el orden con criterio de protección y respeto por los derechos, la intervención de los efectivos de la seccional primera de Maldonado derivó en un uso desmedido de la fuerza. Las funcionarias presentes debieron intervenir para impedir que continuaran golpeando a adolescentes que ya habían sido reducidas y permanecían en el suelo con evidentes signos de agresión. Esto fue lo que relató el sindicato. Para el sindicato de INAU, además de quebrantar normas básicas de convivencia, el procedimiento policial constituyó abuso de autoridad y lesiones tipificados como delitos penales. Sobre esta base, anunció que las funcionarias de Camaleón presentarán una denuncia ante la Fiscalía y van a promover otra denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y paralelamente las trabajadoras mantendrán reuniones con autoridades del Ministerio del Interior para exigir el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y la adopción de medidas que impidan que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse. Nos vamos a Salto. El MIDE fortalece el trabajo territorial con el objetivo de prevenir la violencia basada en género. El Ministerio de Desarrollo Social implementa en Salto una estrategia de trabajo comunitario que busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de la violencia basada en género. Esta iniciativa forma parte del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género y se suma a los dispositivos destinados a la atención de mujeres y varones. A través del dispositivo territorial, el organismo desarrolla actividades de sensibilización y difusión de los recursos disponibles con el objetivo de generar conciencia, promover redes de cuidado e identificar situaciones de violencia. La propuesta apunta a trabajar desde una perspectiva comunitaria y no únicamente sobre casos ya instalados. El director departamental del MIDES en Salto, Jorge Bastor Toruem, explicó que se definió una agenda anual para llegar a distintos territorios e instituciones del departamento, y en ese marco se realizaron talleres sobre violencia basada en género en centros educativos de UTU y en la Escuela Catalina Arriague de Castaños, con participación de estudiantes, docentes y la comunidad educativa. Según el jerarca, esos son ámbitos donde estos temas deben trabajarse. Bueno, y esta es una noticia de lo que va a suceder en Colonia el próximo fin de semana, que nosotros ya la dimos a modo de adelanto. Este domingo Nueva Helvecia tendrá una nueva edición de la Fiesta del Chocolate. Este domingo, desde las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo la 12ª Fiesta del Chocolate en Colonia, Suiza, que organiza el municipio de Nueva Helvecia junto con las escuelas del hogar de Nueva Helvecia, La Paz, Colonia Valdense y Cufré. La celebración también cuenta con la participación de instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones sociales y decenas de emprendedores.
emprendedores. El evento se ha transformado en una fiesta que genera turismo genuino y recibe visitantes de todo el país. En ese marco, la actividad se desarrollará en torno a la Plaza de los Fundadores y sus alrededores, donde se instalarán decenas de puestos gastronómicos, stands institucionales y una feria de emprendedores. Además, habrá una variada programación artística distribuida en 4 escenarios que funcionarán simultáneamente durante toda la jornada. Pero uno de los principales atractivos va a ser, una vez más, el tradicional chocolate caliente, porque desde las primeras horas de la mañana comenzarán a funcionar los 8 puntos de venta que son atendidos por instituciones educativas y sociales. En total se van a elaborar más de 8.000 vasos de chocolate, además de unos 600 vasos para diabéticos y celíacos. Bueno, estamos a las 7 de la mañana con 47 minutos. Una cantidad enorme de mensajes y uno que se repite. Estoy contigo, Yamila. Estoy contigo, Yamila, por la temperatura, por lo de la noche de verano fresca y por Noruega también. Así que son muchísimos los mensajes que están llegando que si nos da el tiempo en un ratito los vamos a estar repasando junto a todos ustedes. Ya volvemos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Procría abre nuevas inscripciones. Atención productora y productor ganadero criador. ¿Querés mejorar la producción de tu predio sin aumentar los costos? ¿Te gustaría recibir asistencia técnica y formar parte de un grupo de productores? Procría es una oportunidad que ya está mejorando la producción ganadera. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1.250 hectáreas con Net 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Estamos a las 8 menos 10 de la mañana y se los habíamos mencionado, ¿no? Un tema polémico que ha dejado este proyecto de rendición
de cuentas es que los autos eléctricos en Uruguay con valor de importación superior a los $19.000, que hoy seguramente en alguno de los momentos dije pesos y pido las disculpas del caso, comenzarán a pagar IMESI escalonadamente, luego se va a subir la franja a 27.000, bueno, de ahí para adelante de 5 a 9% sería este incremento. Ha sido un tema discutido, resistido por parte de la oposición, pero en concreto queremos saber qué opinión se tiene y qué efectos podría tener esta realidad en el sector automotor. Por eso queremos saludar a Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, gracias por la llamada. Por favor, en realidad tenemos la intención de conocer un poco, primero, cómo está el sector automotor, que ya vamos a estar hablando, pero en concreto el impacto que puede tener esta medida que de aprobarse empezaría a aplicarse a partir del próximo año. Sí, yo la metería dentro de un conjunto de medidas, no es una medida aislada, y yo he titulado más o menos como que hay un cambio de rumbo, un cambio de política de Estado respecto a la política que se venía fijando ya hace muchos años, que está sustentada con un acuerdo multipartidario y por acuerdos internacionales asumidos por Uruguay, que establecían metas y un camino y un rumbo muy claro hacia dónde se quería ir. Y se quería ir hacia un cambio de la matriz energética, o sea, no depender del petróleo y los avatares que tiene el petróleo, y vaya la actualidad que eso tiene en estos días. Particularmente ayer hubo un nuevo cambio, y los uruguayos, bueno, que nada tenemos que ver con una guerra acá o allá, estamos pendientes de ver qué pasa en el mundo, y porque Trump dice una palabra y el petróleo se dispara y dice otra y baja. Bueno, no depender más de eso y lograr la soberanía energética, a través de cómo, de nuestra energía de fuentes renovables. Eso fue un acuerdo multipartidario del año 2010, donde todos los partidos llegaron a este acuerdo, y luego, bueno, como le decía, refrendado con muchos acuerdos internacionales y metas. Hacia ahí íbamos. Bueno, ahora nosotros identificamos 5 medidas que van en sentido contrario. Y esta es una. ¿Cuáles son las otras 4, Paz? Sí, sería, la primera es que subió ya el año pasado la patente para los vehículos eléctricos. Y el intendente de Montevideo ya anunció que iba a suavizar, dijo él, las exoneraciones. No se va a suavizar nada, en todo caso se va a endurecer la patente, nuevamente está anunciado. Ahí tenés 2. Luego se subió ya el valor de la electricidad en los cargas públicas público para movilidad eléctrica. Y el vicepresidente de UTE anunció que lo van a volver a subir. Y ahora, por último, tenemos esta última medida, que trae una pequeña corrección, no es parte de la rendición de cuentas, es un decreto por fuera de la rendición. Entonces son 5 medidas que nos están diciendo, bueno, aquel rumbo firme que teníamos, que le significó al Uruguay un reconocimiento a nivel internacional muy grande, bueno, hoy se está torciendo, y en este caso y en esta medida es por un tema recaudatorio, ¿no? Acá nosotros iniciamos unas conversaciones con el Ministerio de Economía que nos dijeron que no había un afán recaudatorio. Eso fue en un principio. Luego aparece la rendición de cuenta, que iba a ser gasto cero en un principio, y aparece un déficit de 31 millones que había que solventarlo. Y bueno, y ahí dijeron muchos actores del gobierno que la forma de solventarlo, una era a través de gravar a los vehículos eléctricos. Entonces, bueno, ahí más que una medida aislada, es un cambio de rumbo en cuanto a la rápida sustitución hacia una movilidad sostenible, una movilidad eléctrica. Paz, es el mercado de los autos eléctricos, hoy lo hablábamos y nos preguntábamos esto, si es un mercado ya consolidado, digamos, para ir a esta opción de gravar justamente a los autos eléctricos. ¿Se trata de un mercado consolidado actualmente?
Claro, ese era el punto de la discusión. Si hay o no un mercado ya, refería el ministro de Economía a un mercado maduro. La propia ministra de Industria definía el mercado actual como ínfimo. Esa es la palabra que ella usó para decir la cantidad de vehículos eléctricos que circulan en las calles de Uruguay. Porque andan en torno de un 3%. Los vehículos que circulan. Sí hay un buen nivel de ventas, eso sí es así, pero recién estamos en un comienzo. Entonces, si eso no es adecuado, yo miro un poco los países emblemáticos en el mundo o en la región, a ver qué han hecho y qué comparación podemos hacer respecto a lo nuestro. Un país que nosotros miramos mucho como referente porque tiene un mercado similar, hasta inclusive un poco más avanzado que el nuestro, es Costa Rica. Y Costa Rica, por ejemplo, le quitó el IVA, cosa que nosotros no. Nosotros el IVA se paga en los eléctricos y es un 22%. En Costa Rica es un 13%. Y lo llevó a un 3%. Pero en esa misma bajada ya había anunciado que año tras año se iba a ir recuperando un punto por año hasta llegar al 2035 y volvían a ese 13%. Bueno, ahí tenés una medida que es paulatina, que es progresiva, que es previsible y que a todo le da certeza y garantías. Entonces, ya el consumidor lo sabe con antelación, ya el empresario puede hacer sus proyecciones hacia adelante sabiendo las reglas, teniéndolas claras, y eso era lo que nosotros en su momento pretendíamos que se hiciera, algo más paulatino, con mayor tiempo de adaptación. Siempre entendimos que era muy temprano, siempre la imagen que yo doy es, esto es un bebé que está aprendiendo a caminar y hay que darle un andador para que comience a caminar. Ese andador son las ayudas y exoneraciones tributarias que han habido. Y para mí era muy temprano todavía. Todos sabíamos que en algún momento se iban a grabar o se iban a sacar esas exoneraciones, pero fue demasiado lento y demasiado rápido a la vez, porque esto va a estar en vigencia en 6 meses. Fíjate lo que te decía yo recién de Costa Rica, y hay otros tantos ejemplos. Bien, o sea que cree que puede tener un impacto significativo en el sector automotor eléctrico, sí o sí, esta medida. A ver, pongamos la medida en su, el decreto en su justa medida. Esto va a alcanzar más o menos a un 30% de la movilidad. En un principio nos dijeron que iba a ser grabado en los vehículos de alta gama. Bueno, eso fue otra cosa que en el camino cambió. No están grabados lo de alta gama, sino que están alcanzados también lo de una gama media. Porque un vehículo de $28,000 más o menos, nadie puede decir que es de alta gama. Claro. Y todos me preguntan qué es alta gama. Pero es mucho más, no hay una definición exacta, no es a partir de este punto es alta gama y no. Yo escuchaba distintas definiciones de distintos actores. Algunos decían a partir de $60,000. Bueno, si estoy hablando de 28 estamos muy lejos, ¿no? Igual es el valor de importación que se fija a 19.000, ¿no? En el precio del consumidor, ¿de qué referencia estamos hablando aproximadamente? De esa que te decía recién, 28. $29,000 por ahí. O sea, eso es valor en aduana, quiere decir que es el precio del vehículo más el flete y el seguro. Exacto. Y algún costo de puerto, pero menor. Después, bueno, viene el IVA del 22%, viene la tasa consular, todo eso están grabados los vehículos eléctricos, y después vienen todos los pasos logísticos, hay depósitos, hay traslado de los vehículos, y después están la ganancia de los importadores, la ganancia de los concesionarios. Eso constituye o se llega más o menos a estos precios que estamos manejando. Y eso, ¿entienden entre los consumidores o quienes se están acercando a consultar que pueden modificar la intención o no de comprar un vehículo eléctrico? Porque, porque el incremento calculado no supera los $3,000, más o menos, me parece, ¿no? De acuerdo al incremento previsto. Si una persona tiene intención de comprarse un vehículo, ¿le cambia la ecuación esos $3,000 y va a gastar 28.000 en un vehículo eléctrico? Sí, yo creo que sí. Y te lo digo porque que ha demostrado la experiencia en el pasado.
ya el IMESI es el impuesto que más pesa sobre los vehículos a combustión. En su momento, hace muchos años atrás, era 30% para todos los vehículos a combustión. Y hace mucho tiempo se racionalizó de acuerdo a la eficiencia energética y se puso 5 escalas, de acuerdo a la cilindrada. O sea, vehículos de menos de 1.000 centímetros cúbicos era una franja, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.000, de 2.000 a 3.000 y más de 3.000. Esas eran las 5 franjas. Y el impuesto que se puso en aquel momento era 20, 25, 30, 35, 40. Después subió, pero quedémonos con eso. ¿Qué pasó con esas medidas? Hubo un fuerte corrimiento hacia abajo. O sea, la gente al momento de tomar una decisión, el precio es fundamental para decidir qué hacen. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que aquel que iba a adquirir un vehículo que está de un lado de la franja dice, no, mejor paso al otro, que va a ser más barato, y lo estamos privando de un vehículo con mayores prestaciones a nivel de no solo de la bondad del auto, sino seguridad, de eficiencia. Entonces va a haber un corrimiento hacia abajo y yo creo que eso es lo que va a pasar. Y en algún caso, alguna decisión va a ser, entonces, frente a esta diferencia, por otras condiciones, prefiero quedarme en combustión, pasar al híbrido. Los híbridos también va a estar gravados por esto, ¿no? Claro. Es bueno aclararlo. Pero puede que haya alguno que no pase a la movilidad eléctrica por estos temas. No tenemos mucho más tiempo, pero queremos comprometerlo a que en algún momento pueda venirse a charlar un poco más acerca del sector automotor acá por los estudios de La Diaria. Igualmente quiero consultarle una última pregunta que tiene que ver con el sistema de cargas pública más que nada. ¿Está funcionando bien, a su entender, en respuesta a la demanda que ha tenido el parque automotor en este sentido? No, claramente no, en el sentido que fue adecuada en su momento, o sea, UTE en su momento fue proactivo, o sea, estaba la discusión, ¿qué está antes? ¿Que vengan los autos y después los cargadores o que estén los cargadores para recibir los autos? UTE en aquel momento, bueno, lo que hizo fue poner una serie de cargadores, se asumió un compromiso de llegar a 370 cargadores. Eso implicaba un cargador cada 50 kilómetros en todas las rutas nacionales. Y lo cumplió. Y claro, para el nivel de ventas que había en aquel momento de inserción de movilidad eléctrica, en aquel momento fue suficiente. Lo que pasa es que creció tan rápido la incorporación de eléctricos que fue quedando lentamente rezagado y llegó a ser un problema. Bueno, estoy entendiendo que en estos días UTE ha anunciado que iba a poner 300 cargadores más, pero sobre todo iba a llegar a un acuerdo o a limar una diferencia que había importante con los privados que querían invertir en cargadores. ¿Qué pasaba? Los privados que ponían cargadores tenían un valor diferencial en la electricidad para la gente. Entonces, bueno, no es es muy tentador ir a un cargador privado, porque si voy el de UTE me salía más barato. Entonces ahora están equiparando esas condiciones para competir de forma más pareja, y entiendo que los privados van a colaborar y mucho en hacer que la infraestructura de carga nuevamente sea adecuada para las necesidades. Queremos agradecerle, Paz, por estos minutos que se tomó con Panorama Informativo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que pase muy bien. Gracias, era el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Ignacio Paz. Hacemos rapidito la pausa. Ya está Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, para dialogar con nosotros. Ya volvemos. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice "Te busqué en mi auto rojo a las 6". Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En
sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Ayer la comparecencia del ministro de Economía, Gabriel Odone, junto al equipo económico dio el puntapié inicial justamente para iniciar la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas, y así que para hablar de eso, pero otros temas que están en la agenda también, ya recibimos al diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. Bienvenido, Mariano. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Creo que lo primero sí es cómo valoran la comparecencia ayer del ministro, que ya estaba marcada por cuestionamientos antes incluso de que el ministro vaya a comisión. Hoy la coalición va a definir una postura con respecto a si va a acompañar el proyecto o no. Así que ¿cómo vieron ustedes la comparecencia? Bueno, fue una comparecencia positiva, primero porque el clima fue un clima armónico, notoriamente con algunas posiciones duras de la oposición, pero muy respetuosas. Un debate político civilizado, que me parece que es importante jerarquizarlo en tiempos donde a veces hay mucha tensión entre los partidos políticos. Y después el equipo económico, con mucha solvencia, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto plantearon los ejes centrales de una rendición que ustedes conocen. Yo las venía escuchando. Ustedes han de alguna manera dado las pinceladas centrales que tienen que ver sobre todo con las reasignaciones que se hace de manera interna con el presupuesto quinquenal y las prioridades que se establecen en la primera infancia, la seguridad pública, algunos programas del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, es una rendición equilibrada, y creo que ayer quedó de manifiesto con el intercambio que tuvo el equipo económico y el resto de los partidos políticos. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición ante los planteos que duraron muchísimas horas del equipo económico encabezado por Odone, sobre todo con el tema de esos desvíos famosos, ¿no? Que él sostenía que a nivel presupuestal ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Cuando se tienen que hacer ciertos ajustes porque se proyecta un crecimiento que no es y que finalmente se trabaja en esa línea. Bueno, yo creo que ese fue el corazón de los planteos de la oposición, que tenían que ver con las proyecciones iniciales que hizo el equipo económico, que no son adivinos, que era lo que planteaba el ministro de Economía, incluso mostrando estas fórmulas matemáticas para explicar cómo, los economistas modelan las situaciones de mediano y largo plazo, en este caso de una economía doméstica, y donde los partidos políticos se ubicaron en esa posición diciendo, lo dijimos, lo advertimos, pero el Uruguay, como yo decía ayer, es parte de este mundo, es un país pequeño, tomador de precios, que está un poco
en el medio de los vaivenes que se dan en la región. Y bueno, y el gobierno ha tratado de navegar en esas aguas turbulentas que todos conocemos. Lamentablemente en estas horas se ha retomado la guerra en el Golfo, eso ha disparado el precio del petróleo. Y yo creo que el Uruguay, más allá de las advertencias de la oposición, más allá de lo que el Consejo Autónomo Fiscal, que va a estar compareciendo en algunas horas en la Comisión de Rendición de Cuentas, de sus advertencias, ha navegado estas aguas con firmeza en el timón, con una hoja de ruta muy clara, con mucha seriedad, y ha dinamizado una economía que viene creciendo de manera lenta, pero que ha mostrado el desempeño de algunos indicadores económicos que han evolucionado de manera positiva. Yo creo que eso es lo relevante. Y respecto a tu pregunta, Maggie, bueno, nosotros hoy sabemos que hay una serie de reuniones en la oposición, van a estar anunciando cuál es su posicionamiento. Ayer se comenzaron a formalizar algunas instancias de negociación con ellos, lo hizo la presidenta Silvia Verguren, y veremos qué es lo que resulta. Se lo consultábamos más que nada porque ayer estuvo Fernanda Auersperg, que creo que dentro del tono de la oposición en este debate político viene siendo de los más medidos, ¿no? Si uno lo compara también con lo que planteaba el diputado Juan Martín Rodríguez hace algunos días, que de hecho hizo referencia a usted, palabras más, palabras menos, como que habían tenido cierto mensaje de alerta, no de amenaza, pero sí de que se le había hablado que se iban a tirar un montón de temas en una eventual discusión, debate. Ya me va a responder acerca de eso. Pero se lo consultaba sobre el tono, sobre todo porque Auersperg, dentro de ese tono de menos confrontativo, daba cuenta que se ponía en riesgo el apoyo de la oposición, que todavía no estaban confirmados los votos para aprobar este proyecto de rendición de cuentas. ¿Eso estuvo planteado en el día de ayer? No, eso no estuvo planteado. Es una diputada muy trabajadora, con mucha experiencia en la gestión, de referencia, que hay que escucharla, y que tiene el tono que considero personalmente hay que tener a la hora del debate político. Notoriamente hay una coalición republicana que representa a la mayoría de la oposición y un oficialismo que empujan proyectos de país distintos. Eso es lo que está en el fondo de la discusión política en el país, en la discusión presupuestal primero y ahora en la discusión de la rendición de cuentas. Nosotros empujamos proyectos de país distintos que en algunos puntos son irreconciliables y que en otros se tocan, y por eso llegamos a acuerdos como hemos llegado en este periodo gubernativo. Nosotros tenemos sendas expectativas de que quienes dicen públicamente que las prioridades que ha establecido el gobierno nacional son compartidas puedan, en definitiva, estar habilitando la posibilidad de la consecución de recursos para fortalecer esos programas y esas prioridades que hemos establecido. Porque acá hay una realidad cierta que lo decimos cada vez que podemos. O sea, para que podamos abrir la rendición de cuentas tenemos que tener 50 votos, ¿no? Que es la votación en general. Si tú no tenés los 50 votos, el proyecto de rendición de cuentas naufraga en la Cámara de Diputados y no pasa al Senado de la República. Y nosotros estamos expectantes de que eso suceda. No sabemos si blancos y colorados van a estar ofreciendo sus votos como sí lo hicieron en el presupuesto quinquenal, y nosotros notoriamente que lo agradecemos, no el gobierno, el país lo agradece, pero también hay otros partidos políticos con los cuales también estamos conversando. La rendición, bueno, va a asignar 31 millones, si se aprueba 31 millones de dólares justamente para la infancia, y también se viene con un cambio importante en lo que es el sistema de transferencias. Me preguntaba un poco, ayer justamente también Auersperg decía que para ella las transferencias se tenían que condicionar al 100% y no al 20% como se busca en este proyecto de rendición de cuentas. Sin embargo, es distinto a lo que se había planteado en el diálogo social de no pedir ninguna condicionalidad. Entonces pienso bueno, esto de condicionar las 20% puede ser una forma también de negociar con la oposición justamente para que el proyecto se apruebe y que salgan este sistema de transferencias que ascienden. En realidad el diálogo social hace recomendaciones que el gobierno toma, y esta es la mejor forma de interpretar el reflejo de esa discusión tan relevante que el país ofreció en el marco de ese diálogo muy participativo. Por otra parte, cosa que me parece muy importante, discutir el sistema de protección social entre muchos actores de la sociedad nacional, cosa que no pasó en el periodo pasado. Lo que buscamos acá es eficiencia administrativa, es aumentar los niveles de igualdad y tener una ventanilla única para justamente multiplicar las prestaciones sociales que van a afectar notoriamente la vida de las familias más empobrecidas del país y fundamentalmente los deciles más pobres de los niños y de las niñas,
y de los adolescentes también, porque todos sabemos que 3 de cada 10 niños en Uruguay lamentablemente son pobres y el Estado tiene una obligación muy relevante con la vida de esos chicos, y por eso es que se hace una apuesta muy impactante en su recorrido vital en los primeros 1000 días de vida. Yo creo que ahí no va a haber negociación en la medida en que todos estamos de acuerdo que la medida es buena, porque yo ayer escuchaba a la diputada decir eso mismo, no es una medida compartida por todos, pero yo insisto que para que podamos discurrir acerca del articulado, primero hay que tener los votos en general, no es un tema para nada menor. Hoy el Frente Amplio los votos no lo tiene, estamos trabajando con todos los partidos políticos, hay algunos que se han manifestado contrarios a esta rendición de cuentas como identidad soberana, pero con nosotros 4 partidos, el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto, seguimos un diálogo fluido y esperemos que tenga las consecuencias que la gente espera en definitiva, ¿no? Bueno, ahí le quería preguntar también justamente por las negociaciones con Cabildo Abierto, que se ha mostrado ser la llave en muchos proyectos, no solo en estos tan importantes, sino en otros proyectos. Estas negociaciones son claves para la aprobación de la rendición. ¿Puede existir una alianza con Cabildo Abierto para que esto se apruebe en caso de que el Partido Nacional y el Partido Colorado anuncien que no la van a acompañar? No, yo no hablaría de alianza, hablaría en todo caso de acuerdos con los partidos que estamos conversando, porque en definitiva no hay conversaciones más avanzadas con Cabildo Abierto que con el Partido Nacional, no es así. Cabildo Abierto, si bien prestó sus votos para el presupuesto quinquenal y sobre todo para el corazón de esa propuesta legislativa, esta vez ha colocado la vara un poco más alta en la medida que públicamente ha manifestado algunas aspiraciones que el Frente Amplio no está dispuesto a pasar, que tiene que ver con la situación de reclusión de la gente que está en Domingo Arena, que tiene que ver con la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con los organismos que de alguna manera establecen políticas de género. Eso es innegociable. Eso yo diría que en primera instancia no es un escalón que el Frente Amplio esté dispuesto a subir. ¿Eso cierra la puerta a cualquier tipo de negociación? No, veremos qué otras aspiraciones presenta, ¿no? Porque por lo que tenemos entendido hay un conjunto de aspiraciones de carácter legislativo, por ejemplo, que seguramente Cabildo Abierto esté poniendo encima de la mesa, pero por el momento no las conocemos y esto recién empieza, ¿no? Faltan 44 días de discusión y de intercambio que nosotros esperamos aprovechar, más dicho allá sea de paso. De esa formalidad, sí. Desde el lado no protocolar, desde esas reuniones informales que se pueden dar en un pasillo del Palacio, en un despacho, ¿se hablan de estas cuestiones con Cabildo? Se hablan con todos los partidos, ¿eh? Bueno, pero en particular Cabildo... Con todos los partidos. Porque en realidad la que lleva la voz de la comisión y de la bancada oficialista es la presidenta, Silvia Ibarguren, que ayer inició la formalización de algunas de las charlas con algunos de los partidos políticos. Le invitan a ella y le preguntan a ella con quién, cuándo y cómo. Algunos de nosotros conversamos con todos los partidos, somos compañeros de trabajo, más allá de las diferencias y de la formalidad. Y todos los partidos tienen sus aspiraciones, sus prioridades. Entonces... insisto que es importante poder aprovechar, digo, porque tenemos la experiencia de la discusión de la caja de profesionales, del presupuesto quinquenal y de otros proyectos donde aprovechamos la totalidad de los días que se nos permitía constitucionalmente o los plazos que la Cámara se daba para poder llegar a algunos acuerdos. Así que yo diría de no apurarnos y tomarnos el tiempo que sea necesario. Diputado, recién hablábamos con el gerente de ACAU, con Ignacio Paz, respecto a estas modificaciones, este decreto que prevé cambios en el IMESI, de la exoneración total del IMESI para autos eléctricos en nuestro país, que empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. De alguna manera la oposición ha mostrado resistencia respecto a estas modificaciones, que en definitiva sería uno de los aliados para justamente poder financiar estos 31 millones de dólares que se prevé para primera infancia. ¿Cómo se puede negociar ese tema en particular, el de los vehículos eléctricos? ¿Cree que se puede llegar a acompañar por parte de la oposición en algún punto? Bueno, en realidad el otro día me preguntaban lo mismo y todavía no tenemos en nuestras conversaciones, digamos, un poco más reservadas planteos concretos, pero por lo que tengo entendido hay algunos partidos que van a plantear otras formas de financiar, digamos, las prioridades que hemos establecido en la rendición de cuentas. Todavía eso no está materializado. Entiendo la posición de Paz, a quien conozco hace muchos años, pero también es cierto, y también entiendo la de los partidos de la oposición, pero también es cierto que los gobiernos tienen que establecerse prioridades y nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos en condiciones de seguir exonerando a esas tasas ese tipo de vehículos.
Porque en realidad hay que decir todo, ¿no? El 66% del parque automotor eléctrico no va a ser grabado con tasa IMESI. Por lo tanto, estamos hablando de un pedacito muy pequeño de ese mercado que va, de alguna manera, a darnos los recursos. Son casi 15, 16, 17 millones de dólares que nos van a permitir, de alguna manera, financiar cosas que son relevantes para la vida nacional y que tienen que ver con esto que tú preguntabas al inicio, con la unificación de las transferencias y con la pobreza infantil. Si aparecen mañana otras fuentes de financiamiento, las analizaremos. Eso, reformule la pregunta. Las analizaremos. ¿Hay otras vías de financiamiento? No, esta es la que pensó el gobierno, la que consideramos que es óptima, la que está aprobada, pero la que está aprobada, no aprobada. Pero si mañana la oposición plantea otros instrumentos, nosotros vamos a considerarlos primero porque, insisto, en lo del inicio, no tenemos los votos. Cada proyecto de ley que ingresa al Parlamento ingresa abierto, eso implica a la espera de planteos de la oposición política y con la receptividad que un gobierno responsable tiene que tener para poder darle trámite justamente a sus proyectos de ley. Por lo tanto, si mañana se coloca sobre la mesa un proyecto, vamos a estar en condiciones de analizarlo, después veremos qué resultado tiene. Tucci, tenemos que ir a una breve pausa, pero si tiene unos minutos más, seguimos conversando sobre la rendición y sobre otros temas. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Bueno, imagino que vienen siendo álgidas las discusiones a nivel parlamentario respecto a varios temas, pero ahora que se abre el tema rendición, este proyecto que envió el Ejecutivo, con un arduo trabajo además, ¿no? De arquitectura y de ingeniería más que nada, pensando, bueno, en el contexto geopolítico que estamos atravesando, las cuestiones vinculadas al Estrecho de Hormuz que tanto tienen que ver acá, Medio Oriente, Estados Unidos, el dinero que no termina alcanzando, ¿no? Y lo fundamental de poder llegar a acuerdos
interpartidarios para justamente poder financiar algunos programas. Pienso en particular el de primera infancia, que fue una bandera que todos los partidos en campaña tuvieron en su mano. ¿Qué cree que va a pasar, Tucci, respecto a bueno, discusiones, el tono que se está teniendo a nivel parlamentario y sobre todo con este tema? Bueno, yo soy genéticamente positivo, así que yo parto de la base de que nosotros vamos a poder encontrar algún camino de acuerdo con la oposición, o por lo menos ese es el espíritu o el talante que tiene la bancada del oficialismo para poder conversar con cada uno de los partidos. Sería una pena que esta rendición de cuentas no reciba, digamos, las manos levantadas y por lo tanto el respaldo de los principales partidos de la oposición. Veremos qué es lo que sucede. Yo no soy adivino. Esta tarde seguramente ellos hagan algún tipo de anuncio en torno a los votos en general de la rendición de cuentas y a partir de allí seguiremos transitando el camino de las conversaciones con ellos. Insisto, si uno se lleva por lo que han trasladado públicamente y que tiene que ver con la orientación de esta rendición de cuentas, habría acuerdo. Veremos si ellos logran materializarlo en esta reunión de coalición que van a tener en las próximas horas. Sin ánimos, obviamente, nunca de hacer futurología, porque no, pero sí pienso en el caso de que no se apruebe la rendición, si hay posibilidad de, por ejemplo, en cuanto a lo que son las partidas, en cuanto es la unificación de transferencias para la primera infancia, si hay posibilidades de mandar eso como un proyecto de ley aparte, que sea solo una iniciativa legislativa con eso. ¿Hay posibilidad? Bueno, a mí me gustaría concentrarme en que la posibilidad es esta. Estamos trabajando para que esta posibilidad sea la que cristalice y por la cual veamos materializados los refuerzos para la primera infancia, para la seguridad, para MIDES, para INAU, para la educación pública nacional. Si esto no es así, veremos, va a seguir rigiendo el presupuesto quinquenal, que tiene notoriamente las mismas prioridades. Lo que hacemos aquí es reforzarlas y buscaremos algunos otros canales. Pero en primera instancia nosotros queremos votar, porque aparte el Parlamento ha demostrado la suficiente madurez, los partidos políticos, pasó, insisto, en el presupuesto, que creo que es el ejemplo central, de poder llegar a acuerdos que permitan al país avanzar, porque esto no sería un golpe al Frente Amplio, no, esto sería un golpe en todo caso a las prioridades del Uruguay de hoy, ¿no? A las familias más pobres, a la gente que reclama más seguridad en sus barrios, a la educación que notoriamente necesita un fortalecimiento de sus recursos, a la gente que está en situación de calle. Estamos hablando de esos temas, que son temas extremadamente delicados y que no empezaron con el gobierno del Frente Amplio, dicho sea de paso. No, bueno, pero saliendo un poco de ese tema en particular, sí. Pienso en que hoy la coalición va a hacer una conferencia de prensa. Todo apunta a que va a haber cuestionamientos muy duros a este proyecto de rendición y que en definitiva se pone en riesgo todo ese trabajo que hablábamos de ingeniería detrás, ¿no? Del poder sacar de un lugar, pensar que se contaba con un dinero, situaciones y coyunturas políticas de otros que no tienen que ver con nosotros, pero que en definitiva siempre nos afectan. ¿Qué pasa si no? ¿No? Es como inevitable pensarlo, imagino que ustedes también. ¿En qué medida se puede ceder en algunos aspectos? Bueno, yo insisto en lo que decía hace algunos minutos, Maggie. Cada proyecto de ley que ingresa al Parlamento ingresa abierto, primero porque hay una necesidad objetiva de tener 2 votos más, porque ni siquiera tenemos los votos para nombrar una institución, una escuela. Esa es la realidad del Frente Amplio, realidad que la gente dispuso libremente en las urnas y que nosotros no cuestionamos. Eso obliga al sistema político a acordar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede si la rendición de cuentas no sale? Sigue aplicando, como explicaba recién, el ¿Y ahí se dinamitan puentes por la oposición? Y no sé, yo diría que no, porque en definitiva un gobierno son 5 años y este no es el único proyecto de ley que va a estar sobre la mesa de relevancia para la vida nacional. Nosotros no somos cultores del desacuerdo ni el de dinamitar puentes, por el contrario, tratamos siempre de poder construir, notoriamente que a veces hay situaciones que se nos van de las manos, pero en general tratamos de apostar al diálogo, que es lo que la gente reclama del sistema político, ¿no? Todas estas encuestas de opinión pública que cuestionan al gobierno y a la oposición, en el fondo, son un llamado de atención, son una alerta sobre la credibilidad del sistema político. Y nosotros tenemos que poder abonar el terreno para estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura no es necesariamente acordar en todo, quiero ser muy, muy claro con esto, pero sí por lo menos en las cosas trascendentes para la vida de la gente. Estas cosas que estamos planteando son cosas relevantes para la vida de la gente. Veremos qué posición toman los partidos de la oposición política y a partir de allí seguiremos el camino del acuerdo, pero abonando siempre, Maggie, el terreno de la concordia nacional, que me parece que es relevante mucho más en este tiempo de mucha tensión política. Sí, bueno, pensando justamente en eso, ¿no? Sacando un poco la rendición de cuentas
de lo que estamos hablando y un poco lo que decía Maggie, pienso de acá a futuro en el diálogo con la oposición. Las encuestas marcan, desaprobación del gobierno, marcan también una desaprobación de la oposición. Entonces, ¿cree que también hace falta una autocrítica desde todo el sistema político de, cómo se están llevando adelante estos diálogos entre oficialismo y oposición, también para no generar un descreimiento en la política por parte de todos los ciudadanos? Bueno, es lo que estoy diciendo hace mucho tiempo. Esto yo lo vengo diciendo desde el periodo pasado. Es decir, a mí me preguntan habitualmente los periodistas con toda razón por si no me preocupan las encuestas. Y yo siempre digo, las encuestas, como ustedes saben, son una foto de la realidad, pero un periodo de gobierno es un álbum completo. Lo decía aquí en esta mesa con otro de sus compañeros. Y nosotros no podemos detenernos y paralizarnos en una foto. Tenemos que tratar de concentrarnos en cómo queremos que termine esa película. Y el gobierno, con su presupuesto, con sus políticas públicas, con esta rendición de cuentas y las que vendrán, está tratando de terminar ese periodo con mayores niveles de empleo, con mayor nivel de salario real, con mayores jubilaciones. Ese es el esfuerzo, esa es la hoja de ruta. Ese es el norte y ese es el compromiso que ha asumido el presidente y su fuerza política. Y en ese camino estamos. Después aparecen otras cosas en el camino, que tienen que ver con el vínculo y el relacionamiento entre los partidos políticos, que tienen mucho de humano, ¿verdad? Y que cada uno va sorteando como va pudiendo. Nosotros tratamos de hacerlo con mucha responsabilidad. A veces nos sale, otras veces no, pero lo importante es poner en el centro los contenidos que la gente quiere que la política discuta. No que piensa fulano de mengano, sino, cómo hace fulano y mengano para construir juntos una política que fortalezca las capacidades de la infancia en el Uruguay, por poner un ejemplo. Pero eso está sucediendo, o sea, sí se ve algunas veces, lo hablábamos hoy, ¿no? Algunos proyectos que se presentan, que se aprueban por unanimidad, que van a tener un impacto real en la vida de algunas personas, pero son como pequeñas, son como situaciones aisladas por momentos, ¿no? O sea, ¿cree que eso está sucediendo a nivel de todo el sistema político? Lo que pasa es que ustedes ven, y los televidentes y los oyentes ven una partecita de la película que es lo que las cámaras muestran, pero en realidad nosotros convivimos permanentemente de lunes a lunes con la oposición política y en general tenemos un buen relacionamiento. A veces hay temas álgidos que, de alguna manera nos enfrentan en el terreno de las ideas y muchas veces en el fuero de lo personal, que yo creo que es el límite que no hay que pasar ni en la vida, mucho menos en la actividad política, pero ocurre y uno no puede tapar el sol con el dedo. Yo creo, y me preocupa, el otro día teníamos un debate con Sebastián Andújar y coincidíamos en eso, ¿no? En que la política muchas veces, o cada vez más, discute menos contenidos, y aparece más en el centro, del debate político, cuestiones de carácter personal, que nada tienen que ver con los problemas centrales que tiene la gente. Y eso es, en definitiva, lo que hace mella en la credibilidad de la actividad política, de los partidos y de los actores de la política. Eso nos preocupa a todos y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que cambie. Para no criticar al de enfrente, pienso en un tuit de Valdomir, ¿no? Que ya hablamos respecto a Jorge Larrañaga. ¿Tuvo la oportunidad de dialogar con él respecto claro. Por supuesto. Sebastián, por acá no es. Bueno, me parece que es un hecho aislado, ¿no? El tema es cuando ese tipo de actitudes se transforman en un patrón. En el caso de Sebastián fue un hecho aislado. Que Sebastián tuvo la valentía de levantar un tubo y hablar con la persona implicada. Y ahí terminó. Y eso creo que enaltece a Sebastián. Hay otros casos de la vida política nacional que son permanentes, esos excesos, ¿verdad? Y cuando los excesos son permanentes se transforman en un patrón. En un patrón a la cual la política tiene que ponerle un coto, un freno. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa porque cada día se da más. Y sobre todo en algunos actores. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, ustedes son periodistas, encárguense ustedes de investigar quiénes, pero creo que hay casos muy sonados, ¿no? En el Senado de la República, sobre todo, algunos en la Cámara de Diputados. Ustedes han tenido aquí de visita algún legislador, que me parece importante esto que estamos charlando, ¿no? Porque cuando el exceso uno es humano, uno puede tener un exceso. Pero ya cuando los excesos son de manera permanente y se naturalizan, la política tiene un problema. Bueno, Antonio hablaba ayer en su columna respecto, que hoy por hoy muchas de las discusiones y fragmentos de discursos tienen que ver mucho con los recortes de TikTok, de YouTube, de X. Comparte eso y pienso particularmente en algunas frases que luego van quedando, ¿no? Y que se imponen como una marca registrada de determinadas personas. ¿Lo comparte desde ese lugar que pueda estar sucediendo algo de eso? Puede pasar. Estamos viviendo un cambio de época. La política ha cambiado. Vivimos en el tiempo de la inmediatez. Yo no soy
soy relativamente joven, tengo 44 años, pero no soy muy afecto a las redes, no me manejo demasiado bien en ese mundo, pero es cierto lo que tú planteás, lo que planteaba Antonio, y yo creo que hay que poder combatirlo, porque también está el fenómeno de la autorrepresentación en las redes sociales, ¿no? Había un expresidente de la República que hablaba de eso, ¿no? Eso pone en peligro a los partidos, ¿no? ¿Para qué quiero pertenecer a un partido o para qué quiero un partido de intermediarios si yo puedo decirle al presidente Orsi lo que a mí se me antoja robándolo en Twitter? Eso es el fenómeno de la autorrepresentación. Pero bueno, los partidos tienen una tarea histórica. Yo creo que, bueno, aquí en Uruguay están los partidos más viejos del mundo, está la experiencia más rica de la izquierda en América Latina, y tenemos una tarea para hacer de manera colectiva para poder capear esta situación y que esta situación, digamos, no avance, no prospere, porque el Uruguay tiene otras tradiciones que hay que poder cuidar, tiene un sistema republicano que yo creo que a esta altura es la envidia de América Latina y que todos tenemos la obligación y el deber de poder protegerlo y cuidarlo. Con seriedad, con responsabilidad. Y a veces cuando suceden algunos altercados que uno no entiende por qué se pasan algunos límites, eso notoriamente no abona la concordia y no ayuda. Y los hechos de los que se ha hablado mucho respecto al presidente, ¿no? Que se ha señalado primero el vehículo, ahora la situación con su vivienda, el impuesto a primaria impago. ¿Cómo se analiza desde la interna del Frente Amplio? ¿Molesta, da bronca que este tipo de sucesos tomen este estado público, que se imponga en la agenda todos los días? ¿Da bronca que el presidente haya obviado cuestiones tan básicas como el pago de un impuesto que se le exige a todos los uruguayos? ¿Cómo se analiza desde la interna y además desde su propio sector? En realidad, bronca no, en la actividad política tener bronca no está bueno. No, hay gente que dice, la verdad me da bronca que una cosa tan tonta tome esta relevancia y que nos perjudique en la forma de gobernar. Bueno, ahí diste en el clavo. Ahí diste en el clavo, porque el otro día lo discutía con una colega tuya en otro medio radial. Yo no puedo creer que muchas veces se jerarquice este tipo de cosas y que aparezca como titular de tapa de diario. El Frente Amplio cierra filas en torno al no pago de un impuesto por parte del presidente, cuando los problemas que angustian al Uruguay pasan por otro lado, ¿no? Yo esto no le estoy bajando el precio porque considero que ni siquiera precio tiene. ¿Se entiende? Eso no significa que los gobernantes no estemos exentos de errores o de equivocarnos. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se jerarquizan cosas que realmente abonan el descrédito en la actividad política, porque hay algunos actores que tratan de empujar y de llevar la discusión pública hacia ese terreno. Fíjense ustedes quiénes fueron los que salieron a conversar sobre este tema públicamente. No fueron todos los actores de la oposición, son los mismos de siempre, ¿no? Los mismos que se han sentido descubiertos por algunos temas y juzgados por la opinión pública, los que empujan o los que tratan de azuzar el descrédito en la fuerza política de gobierno, más allá de que muchas veces hay cosas que podrían corregirse o hacerse de otra manera. Entonces, bueno, esto es parte de lo que veníamos conversando, Maggie, ¿no? De lo que nosotros elegimos poner en el centro de la discusión política nacional. Yo qué sé, a mí me preocupa, más allá de conseguir los votos para la rendición de cuentas, que se entienda de que tiene que haber un frente común, un coro común opositor y oficialista para tratar de vencer la pobreza infantil al final del quinquenio, por lo menos abatir una porción importante de ella. Y eso no se hace solamente votando una rendición de cuentas, se hace construyendo una política pública que sea vigorosa y que reciba el aporte de todos, porque gente valiosa e ideas valiosas hay en todos los partidos políticos. Entonces, por supuesto que nos preocupan este tipo de situaciones que se van gestando, más nos preocupan que se jerarquicen por encima de temas que son realmente relevantes para la vida de la gente. No deja de ser un tema o un punto discutible, por lo menos a título personal, porque el impuesto a primaria, ¿para qué se destina? Para los chicos, para la alimentación de los chicos. Entonces, eso es lo que decía el informe de Nicolás en Radio Carve. Bueno, pero más allá de eso, pasó con Cairo. Cairo, temo equivocarme, pero hay un discurso que tomó Estado Público cuando ella era legisladora, previo a ser ministra, defendiendo el impuesto a primaria. Una persona que adeudaba este pago del impuesto. Ahora sucede con el presidente de la República, entonces yo puedo entender el criterio de que al sistema político a veces le cuesta entender por qué toma relevancia un titular de esta magnitud, y también muchos de los oyentes lo cuestionan, si es un tema tan importante para debatir. Bueno, ahí yo creo que sí. Un reparo, porque la gente a mí no me dice eso en la calle. De hecho, yo escuché a Agustinelli ayer en una mesa, en un panel de periodistas, y él decía que este tema a la gente no le mueve la aguja. ¿Sabes a quién le mueve la aguja? Al periodismo y a la política, no a la gente.
A la gente tal vez le mueva la aguja a otras cosas. Bueno, yo Porque ahí... si tú rifas en patrullera 100 millones de dólares, es bastante más que 5.000 pesos. Que no estoy justificando, quiero ser muy claro en esto porque lo dije... yo lo que pienso es que si 1 millón de personas dicen, yo este año no voy a pagar el impuesto primario. Pero no ha pasado eso. ¿Y si pasara? Pero no ha pasado. Pero ¿y si pasara, y bueno, Tucci? cuando pase lo analizaremos. Pero insisto, Bueno, yo pero escuchaba un analista si la persona político, más importante de este país tiene un año de deudas en este Sí. tipo de impuestos que Que se puso al obviamente no mueve la aguja, pero ¿y si no se lo señalaba, qué Y si pasaba? no mueve la aguja, ¿por qué sigue estando después de una semana y media en los titulares y en cada mesa periodística? Pregunto. Pero Porque nosotros alguien lo hablamos coloca. de media hora de temas que no hacían. No, pero no a hablo de este ti, tema. no hablo de esta mesa. No, bueno, pero de alguna manera se está señalando también estas cuestiones, Sí. que lo traemos a la mesa porque tiene un impacto público. Está Y bien. vuelvo a lo mismo. El ciudadano a pie puede decir, ¿y yo puedo tengo que pagar el impuesto primario? Está bien, pero lo que yo digo es... No pasa yo- nada. Si no es tan importante y no mueve la aguja, ¿para qué lo pago? Bueno, yo digo que hay un analista político de referencia en el Uruguay que escuché hace algunas horas, ayer de noche, puntualmente, que decía, esto a la gente no le mueve la aguja, y yo creo que a la gente no le mueve la aguja, Claro, más allá de en que el día a entiendo que día pueda tener una seguramente repercusión no. Se levanta, pública. va a trabajar y Más- sigue con la cotidianeidad Más y allá no de va que al súper. entiendo que periodísticamente puede ser de interés, yo también fui comunicador durante 10 años, entiendo que hay cosas que están en la agenda que uno tiene que poder seguir. Lo que digo es, muchas veces a otros temas de la vida nacional no se le pone tanto calor. ¿Por qué? Pregunto, no a ti, pregunto, ¿por qué no? Porque a veces se medra, sobre todo por parte de algunos actores políticos, no del periodismo, quiero aclararlo, con este tipo de cosas que pueden ser parte, sí, de situaciones no deseadas y con otras no. ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo tiene que contestar la política, no tú. No, está bien. Yo no sé a qué hechos puntuales hace referencia. Cuando fue el caso de Penades, ocupó, por lo menos en los medios que yo trabajaba, un lugar importantísimo. Cuando sucedió lo del documento y la rotura en Torre Ejecutiva, hablamos muchísimo. Cuando apareció lo Astesiano, le dimos... y cuestionamos un montón de aspectos y de ahí puedo hablar desde mi trabajo, de lo mismo que estoy haciendo ahora. No sé si es si es pertinente estar comparando hechos de lo que pasó antes. No. A o ver, no. si nosotros comparamos la situación del Exacto. impuesto primario con lo que pasó con Astesiano Exacto. Y o con la también- destrucción y de no- documentos públicos en la Torre, tenemos un problema Por de... eso mismo estoy diciendo de hechos que ocurrieron durante cada periodo de gobierno. Ahora entra la discusión si la casa era de la esposa de Orsi, si hay separación de bienes, si debía ella, si debía el presidente. Se compara y se traslada a la casa de la Paloma. Y sumale del que han aparecido expresidente otras de la calle informaciones Pou. vinculadas a que la calle Pou... Entonces Exacto. vamos a terminar haciendo lo que dice Jorge Díaz. Vamos a terminar discutiendo cuánto atraso tenés tú en la factura de UTE. Exacto. Lo que yo realmente lo digo, pero honestamente, olvídense que soy un actor político. Me niego a discutir ese tipo de cosas. Pues si no, tengo que dejar la actividad política y dedicarme a otra cosa. Si la actividad política se pone en el centro del debate público nacional, este tipo de cosas, y deja para un costado las cosas que realmente le mueven la aguja a la gente, porque el tema de la seguridad pública mueve la aguja, porque el tema de los recursos para la educación pública mueve la aguja. Entonces, si nosotros abocamos la mayor parte del tiempo a discutir estas cosas, que yo no digo que no haya que discutirla y tomarse un tiempo, pero un tiempo mesurado. Ahora, hace 2 semanas que estamos discutiendo un tema que ya se saldó, además. El presidente ya lo pagó y está en vías de regularización su propiedad. Entonces, pero yo no estoy cargando al periodismo con esto. Yo quiero insistir, tal vez no lo expresé bien o no se entendió. Yo estoy cargando a algunos actores de la política que han medrado con esto. Nada más. Entonces, si estamos discutiendo este tipo de cuestiones permanentemente durante 15 días, no estamos colaborando con eso que hablábamos al inicio, ¿no? Con abonar el terreno de la credibilidad y de la concordia nacional. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Acá no distingo entre partidos políticos, quiero ser muy claro. Creo que esto es general. Y la tarea nuestra es por lo menos de poner lo que nosotros consideramos en el centro del debate político, lo que realmente consideramos que importa. No, y para cerrar este tema simplemente, porque después queda como este último mensaje. Estuvimos 35 minutos hablando de rendición de cuentas primera obviamente. infancia, tender puentes. Digo, para cerrar un poco este tema, pero que sí nos parecía pertinente poder hablarlo, reitero, por lo que representa ese impuesto en particular, también porque en la figura de Yamandu Orsi como intendente hubo muchos relevamientos a nivel inmobiliario, con drones y demás, respecto a quién incumplía o infringía determinadas leyes, no estaba al día con catastro, no había declaraciones. Entonces, después que suceda en su figura también me genera un poco de ruido, ¿no? Y de decir, bueno, si para todos los vecinos pasó esto, la primera persona que debería cumplir con eso Yo no también cuestiono esa posición. Yo lo que digo es, ¿está bien discutirlo? Sí.
Ahora, la pregunta para ya que quede saldado 15 y días, se entienda. No lo digo por ti, vuelvo a aclarar. No. Está bien que se discutan estas Pero lo cosas, estamos sí, es el discutiendo acá. presidente de la República. Ahora, 15 días, a mí me parece un exceso. Realmente me parece un exceso. Y trato de decirlo con la mayor de las honestidades, porque acá no estamos hablando de una crisis institucional, ni de una crisis política, ni de un delito, ni de... No estamos hablando de eso. Entonces, bueno, el desvelo que tenemos hoy los Frente Amplistas y fundamentalmente la bancada parlamentaria es lo que hablábamos al inicio y que hablamos la mayor parte de la entrevista, y que tiene que ver con conseguir los recursos para poder fortalecer esas áreas prioritarias que creo que todos necesitan. Tucci, Yami, vamos cerrando esta entrevista. Obviamente nos fuimos un poco con este tema, pero también creo que es importante poder dar la discusión desde este lugar, ¿no? Desde por qué al periodismo nos interesa. Obviamente no lo descubrí yo, esta información ni esta noticia. Se habló por parte de Nicolás González en Radio Carve. ¿De dónde cree que surge esta información? Digo, pues se ha hablado mucho del tema vivienda. Eso también. Había algún nacionalista que anda diciendo que es fuego amigo, que hay alguien del Frente Amplio que le pasa información. Se arma un circo en torno a esta temática que uno... No hay fuego amigo, entonces. Yo qué sé, no sé, supongo que no. Yo creo en que hay un periodista que investigó y que consiguió la información. O también estamos cuestionando el periodismo, ¿no? Porque a veces... porque me dicen, usted fue periodista, trabajó en los medios. Como fui periodista... Muchas veces o a los periodistas... Nos acercan información que después investigamos. Pero muchas veces el periodista tiene las herramientas para investigar. No le bajemos el precio a la investigación. No, para nada. Yo quiero creer, y está bien, que el periodista hizo su trabajo investigativo y tuvo un resultado. El resultado que tuvo, te puede gustar más o menos, pero hubo un resultado. Yo eso no lo voy a cuestionar. Y de hecho, cuando preguntó en Torre Ejecutiva, por lo que leí en la prensa, se le respondió. Lo que digo es, no hagamos una tormenta entre un vaso de agua, ¿no? Si hay fuego amigo, si no hay fuego amigo, yo qué sé. El Frente Amplio se manifiesta unido, su bancada parlamentaria es una bancada unitaria, que es donde me toca actuar a mí, y esperemos que así siga. Muchas gracias, Tucci, por acompañarnos. Cerramos por aquí la entrevista con el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci. Ya llega Antonio. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemáticas, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. La Diaria Radio, 97.9. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros.
En la diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La diaria. Estamos en las 9:10 de la mañana y queremos agradecerles a todos aquellos que discrepan también en el intercambio que mantuvimos con el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, después de más de media hora de entrevista hablando de diversos temas que hacen a la realidad del país, de las discusiones parlamentarias, de la rendición de cuentas, de proyectos, que vamos a hablar también ahora que hacen de alguna manera que pueden enaltecer al sistema político, como el de la justicia terapéutica, que ya va a hablar Antonio. También creo que es pertinente hablar de temas que incomodan y que no le gustan a muchas personas, ¿no? Como el caso de situaciones que obviamente pueden ser consideradas menores para muchos, pero para otros no. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que dar el ejemplo y me parece que empezar por la persona más importante de este país es una de ellas, porque después para abajo, si no, la vara cae, y muchísimo. Era simplemente eso que quería redondear el tema, Antonio. Bien. Bueno, ¿sabés qué? Ayer, la verdad, yo lo escribí, pero cuando estaba mirando la sesión de diputados, realmente me cayó bien lo que pasó, porque ayer no, anteayer, en verdad, se trató el plan piloto de justicia terapéutica y fue aprobado en diputados por unanimidad. Y eso, de verdad, cuando había hablado de mañana sobre que uno cree que está todo perdido, que tiene poco optimismo, que en el Parlamento es donde hay cruces de todo tipo, muchas veces insultantes, que se haya llegado a aprobar por unanimidad esto, y que además, dentro de quienes hablan, y me voy a referir a eso, estaba la diputada Frente Amplista, Graciela Barrera. Este es un proyecto que presentó un diputado colorado, Rodrigo Martínez, es un diputado suplente del sector de Robert Silva. Entonces, cuando uno empieza a mirar las sesiones o va al Parlamento, dice, bueno, voy a ver qué confirmo acá del diagnóstico que he hecho, y te encontrás con esto, te encontrás en escena a dos protagonistas importantes, Rodrigo Martínez, el diputado colorado, la diputada Graciela Barrera. Y bueno, y quiero hablar de eso porque no voy a abundar sobre lo que dicen las encuestas, sobre lo que vemos, lo que sentimos todos los días, porque ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Quiero hablar de Graciela Barrera, porque mucha gente quizás no conoce la historia de ella. Hay una nota, una entrevista hace muchos años que salió publicada aquí en la diaria, en la diaria, en la versión, está en la web también, que relata de ella. Yo ya la conocía, Graciela. Ella era una mujer que tenía una avícola, Barros Blancos, y una vez, hace 17 años ahora, le mataron el hijo en una rapiña, en un intento de rapiña, ¿no? Un robo. Repartía los pollos en el camión, Alejandro llamaba. Lo mataron el hijo. Y ella, cuando abrió la pollería, cuando abrió la avícola, en esos carteles donde ponés las ofertas y todo eso, escribió algo así: hoy no tenemos ofertas, solo tenemos dolor y tristeza. 3 o 4 bestias nos quitaron a Ale. Puso ese cartel, ¿no? Y podría haberse quedado allí, ¿sabes? Pero le dio vueltas esa palabra, bestias, durante mucho tiempo, y se arrepintió de esa frase y empezó a buscar centros de atención de víctimas de delito. Descubrió que no había nada. En eso cumplió un papel importante también el ex director nacional de policía Julio Guarteche en su momento. Fundó la asociación Asfavide con otras familias golpeadas por el delito, impulsó la creación de pensiones para víctimas de delitos violentos, logró que parte del salario de las personas privadas de libertad financien la atención de las víctimas, y sobre todo se metió en las cárceles. Y allí en las cárceles ella vio algo
que quienes hemos visitado alguna vez alguna cárcel no nos olvidamos nunca más que es ese olor a cárcel. La cárcel tiene un olor particular. No es un olor feo, es un olor raro, diferente, que te queda colocado acá en las narinas y no te olvidas de ella, ¿no? Y sobre todo, en las cárceles ves el miedo, por un lado, pero también la bronca que hay de esa gente que está hacinada en esas cárceles, ¿no? Y ella empezó a visitar las cárceles, a reunirse con los presos, y ella se presentaba de esta manera. Dice: soy Graciela Barrera, la madre de Alejandro Novo, que murió víctima de la delincuencia. Quiero ver cómo arreglamos esto. No preguntaba por qué estaban ahí adentro. Ella venía y quería tender la mano. Y en su momento, ella misma me lo dijo en un momento, dice: si mataran a mi hijo y yo salgo a matar, me convierto en una asesina. Entonces eso se convierte en un círculo que no termina, ¿no? No puede como es frenarse, ¿no? Entonces ella salió en contra de esa idea de que se pudran en la cárcel, porque ¿le traen a su hijo de vuelta? No. El hijo está muerto. Ella lo asumió con una entereza increíble, lo sigue. Uno va al despacho de ella y ve que está la foto de su hijo allí adelante. Entonces, ella lo que dice: bueno, cuando una persona sale de la cárcel y se encuentra con que no tiene nada, no hay nadie esperando, no tiene un peso, no tiene un mango para salir, nada, ¿qué es lo que hace? Vuelve a delinquir. Generalmente ocurre eso, por eso tenemos una tasa de reincidencia tan alta. Entonces, aparece este proyecto de ley, o este plan piloto que presenta el diputado Colorado, y ella decididamente lo apoya. Es un proyecto, ya lo escuché que hoy lo nombraste bien, de qué se trata. Esta justicia terapéutica es para personas imputadas por delitos leves, cometidas en contexto de consumo problemático, de adicciones, puede ser droga, alcohol, y en lugar de empujarlas directamente a la cárcel, lo que hace, le ofrecen traer ese programa. Al principio será un plan piloto, pero es un plan piloto que a su vez en el comparativo internacional tiene resultados muy buenos. Es decir, baja la reincidencia, la gente, quienes cometieron ese delito por alguna circunstancia o porque entraron en algún momento en ese círculo, tratan de salir o se dan cuenta que tienen que salir. Entonces, esto ahora va a ir al Senado. Se aprobará seguramente, porque yo no creo que haya nadie que esté en contra de este tipo de aparte viene el sector proyecto, de Robert Silva, ¿no? Y viene hablado. Y que el Frente tiene mayoría. Y que el Frente tiene mayoría. Bueno, entonces está hablado. Lo que cabe preguntarse es qué tipo de financiamiento tiene, cómo se va a aplicar y todo eso, que ese siempre es el gran nudo de todo esto, ¿no? Entonces, no es que todo de repente se transformó hace 2 días. Hace 2 días estamos hablando de lo horrible que estaba pasando, porque sigue pasando, ¿no? Y de repente, ay, mira, esto se cambió. El sistema político sigue erosionado, la sociedad sigue desconfiando, las redes seguirán amplificando el agravio, por supuesto. Esto es un plan piloto, falta que el Senado lo confirme, como decía, bueno, hay que ver cómo se implementa, pero no es que haya descubierto de golpe que todo está bien, sino que el sistema político hizo esta vez lo contrario de lo que viene haciendo y de hacerse daño. Entonces, ponerse de acuerdo en una política que definitivamente no suma barro, y eso me parece lo importante. Por eso digo, yo cuando vi eso, cuando me enteré de eso, cuando vi el proyecto, cuando vi lo que escribió, vayan, hay un blog que escribe Graciela Barrera, vayan al blog, lean en el blog lo que ella escribe, y me parece que es muy emocionante, sobre todo cuando queremos creer en el sistema político, queremos creer que la política, que la democracia es importante para nuestras vidas. Antonio, gracias. Era más que pertinente. Ya lo habíamos hablado cuando surgió y se analizó en comisión, en principio de diputados,
y la importancia de que todo el sistema estuviera de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos tanto, hace un ratito lo hablábamos con Tucci también, ¿no? El tono que se está dando a nivel parlamentario, que surja desde la oposición un proyecto que se ceda el lugar también a un diputado suplente y que finalmente tenga el apoyo y que aparezcan y que puedan destacarse figuras como la de Graciela Barrera. Claro, por eso justamente, porque a mí me interesó mucho que ella justamente saludara al diputado, saludara al proyecto y dijera, bueno, vamos adelante con esto, ¿no? Antonio, gracias. Ya nos reencontramos mañana. Mañana a las 7. Que pasen bien. After all, that you don't love me no more. 39 years gone, how can you in my bounds